Mirta Vázquez, buenas noches y bienvenida al programa. Muy buenas noches, Laura, Javier, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Mirta, para empezar, hace unos días primero había una iniciativa para tener una cuarta legislatura en menos de 2 años en el Congreso de la República, pero esto ya ha fracasado, digamos, este intento. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue? O sea, ¿qué sucedió? O sea, ya sabemos que la iniciativa fue de la congresista Arlel Contreras, pero cómo finalmente las bancadas que antes habían impulsado esto cedieron y ya dejaron atrás esto que algunos analistas llamaban un fraude constitucional. Sí, bueno, Laura, la pregunta es muy importante porque me permite aclarar un aspecto fundamental. La propuesta legislativa para partir, digamos, y generar una cuarta legislatura se ha aprobado en la Comisión de Constitución y el día de ayer se trató de agendar para que ingresara al pleno de esta semana, que empieza mañana, es el día jueves y viernes. No fue aprobado, no consiguió los votos por la mayoría de portavoces, pero ojo que esto se puede volver a presentar la siguiente semana. Y es un tema que todavía entiendo que la mayoría o varios portavoces quieren plantearlo, que quieren que esta cuarta legislatura se genere, porque eso permitiría también que se aprueben varias de las reformas constitucionales que lo que requieren son de 2 votaciones en legislaturas diferentes. Por eso es el interés de crear una cuarta legislatura, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, la pretensión pendiente, no se ha aprobado para esta semana, la siguiente semana tenemos semana de representación, pero la subsiguiente semana podrían nuevamente presentarlo a la Junta de Portavoces. ¿Hasta cuándo tienen el límite los congresistas de volver a discutir o a pedir que se discuta esta iniciativa en el Pleno máximo? Yo creo que, a ver, lo que yo he visto es que la pretensión es crear una cuarta legislatura a partir del 15 de junio, ¿no? Hasta el 15 de julio, que sería de un mes. Entonces, eso significaría que antes de esa fecha se tiene que aprobar, ¿no? En el Pleno del Congreso. Entonces, hasta calculo una semana antes del 15 de junio se podría presentar esta propuesta, digamos que ya, como repito, en la Comisión de Constitución le han dado luz verde, ¿no? Una pregunta más, Javier Torres, si me permites. Si se aprueba esta cuarta legislatura en algún momento de lo que queda de mandato para el Congreso o para este Congreso, estaríamos, o sea, a punto de discutir temas como lo del Tribunal Constitucional, la bicameralidad, la vacancia, todo eso podría entrar en esta legislatura, en esta nueva legislatura, si que se parte. Efectivamente, uno de los temas fundamentales que se quiere plantear es la bicameralidad, pero en reformar, digamos, nuestro sistema, que ahora es unicameral, a la bicameralidad supondría también tocar aspectos como el tema de la cuestión de confianza, el tema de la vacancia por incapacidad moral, entran varios temas, a partir de eso se pueden plantear varios temas también gruesos, seguro importantes, ¿no? Que están pendientes desde hace mucho tiempo, pero que también reconocemos que necesitan un amplio debate, ¿no? Mirta, pareciera un gusto conversar contigo. Pareciera que los congresistas, no sé, quizás están esperando las próximas encuestas para saber por dónde va el electorado, ¿no? Pero si hay semana de representación la próxima, la siguiente semana es prácticamente víspera de elecciones, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda esto va a generar un malestar en la ciudadanía que en vísperas de la elección se esté aprobando esto. Ahora, pero la pregunta que quería hacer, estamos hablando entonces de la reforma de un número significativo de artículos de la Constitución, son unos 20, 30, porque... Casi 50. Claro, si reforman el poder, crean la bicameralidad, hay que revisar todo el capítulo de poder legislativo y el de relaciones con el poder ejecutivo.
Porque son 50 artículos. Sí, aproximadamente 50 artículos lo que se trastocaría si es que se quiere reformar el sistema. Y claro, entonces ahí la evaluación que hay que hacer al momento en que se discuta la creación de esta cuarta legislatura, si es que entra al Pleno, tendría que ser si realmente el tiempo nos da como para garantizar. Fíjense, una de las principales tareas de un legislador, de un congresista, es garantizar digamos, la deliberación adecuada de las normas, ¿no? Entonces, eso es una cosa que hay que sopesar, si en este tiempo nos alcanza como para hacer una deliberación adecuada, teniendo en cuenta que son normas bastante digamos, medulares, ¿no? Y sí, la población, seguro que muchos de ellos, yo veo que hay mucha gente que sí está de acuerdo con las reformas. La preocupación, me parece entender, está justamente en el tema de si nos alcanza el tiempo para garantizar buena deliberación. Ahora, pero además ahí yo veo un problema porque, digamos, los electores hemos votado para el Congreso y para presidente en primera vuelta y vamos a votar en segunda vuelta. No te voy a pedir una opinión electoral, pero hemos votado para elegir congresistas para un determinado Congreso, ¿no? Y para un determinado Ejecutivo. Pero sería un cambio de las reglas de juego para quienes ya fueron electos, en el caso de los congresistas, porque ya han sido electos. Esto no es peligroso para la democracia, para la estabilidad del sistema, cambiar las reglas de juego para el nuevo Congreso. Bueno, en teoría, estas reformas se pueden plantear, digamos, un Congreso como el nuestro que está en uso de sus funciones, podemos plantear reformas legislativas, incluso en reformas constitucionales. Eso legalmente es procedente, es constitucional. Lo que pasa es que sí, yo creo que hay que ver que habiendo ya un Congreso nuevo electo, tendríamos que evaluar qué reformas sí podemos alcanzar a hacer o qué reformas sí deberíamos dejarle de tarea al próximo Congreso y más bien dejar una línea trazada, porque creo que también es verdad que hay muchas cosas pendientes, este tema, por ejemplo, de la bicameralidad o de resolver estos asuntos de regular la incapacidad moral para vacar a un presidente o el tema de cuestión de confianza, son pendientes de hace muchos años y hubiese sido ideal que este Congreso pueda avanzar en eso. Estamos contra los tiempos y yo creo que por lo menos sí hay que dejar una agenda establecida para el próximo Congreso porque son cosas que sí se tienen que resolver, ¿no? Mirta, y pasando a otros temas, hay otros asuntos que el Congreso está aprobando en comisiones, como es este proyecto para subir el impuesto selectivo al consumo en 150%, si no me equivoco, a los alimentos sólidos procesados como pan, arroz, fideos, galletas, etcétera. Y además la propuesta para tener una comisión investigadora de si funciona o no el dióxido de cloro para el tratamiento de COVID. Entonces creo que hay otras preocupaciones. No sé si tú si nos puedes explicar un poco cuáles son las amenazas, aparte de las amenazas contra la Constitución, contra el público en general, si existen. Sí, yo creo que es muy importante lo que preguntas porque creo que nos permite hacer una reflexión conjunta. En mi calidad, digamos, de presidenta, mi preocupación principal, y yo se los digo muchas veces a los colegas, es que nos queda poco tiempo, hay que optimizar mucho los tiempos y hay que priorizar normas que realmente favorezcan y solucionen los problemas urgentes. Estamos en medio de una crisis y creo que la gente está esperando respuestas para resolver los problemas más inmediatos. Entonces, me parece que hay normas y hay comisiones que podrían esperar. Yo, creo que es importante, por ejemplo, hoy día vi un tuit de la gente
de la UNO, que decía que quieren que se le apruebe una ley. Yo todavía no estoy enterada de lo que se trata. Entonces, me parece legítimo que un club de fútbol quiera regular algo. No estoy muy clara de qué norma, porque decían que ya se aprobó en la comisión, pero también creo que en este momento hay que ser solidarios como sociedad, ¿no? Hay que priorizar cosas. Por ejemplo, hay cosas que se están, ahorita es urgente y necesario tratar de sacarlas adelante, ¿no? Tipo, hay reformas que tienen que ver, en medio de la crisis, por ejemplo, se está produciendo muchos temas de corrupción, y entonces tenemos que apuntar, por ejemplo, a fortalecer la Contraloría, que se les ha quitado incluso la capacidad sancionadora. Entonces hay una urgencia por resolver esos temas. En los temas de salud necesitamos resolver varios aspectos que tienen que atender con atención en el primer nivel, ¿no? Que la gente está necesitando, que se resuelva el tema del oxígeno. Necesitamos varias propuestas ahí, digamos, que todavía se pueden dictaminar. Hay temas que tienen que ver con los derechos laborales, etcétera. Esas cosas creo que hay que priorizarlas y tal vez dejarles más bien al próximo Congreso algunas cosas que no son tan urgentes, que en este momento no plantean una solución. En este momento, por ejemplo, es interesante, hay un grupo de congresistas que ha aprobado el tema de la comisión del dióxido de cloro, ¿no? Seguro a alguien, incluso por temas de investigación, le interesará pues saber qué efectos produce el dióxido de cloro, pero en este momento hay que apuntar a soluciones más urgentes y certeras respecto a la crisis sanitaria. Entonces, yo sí, desde mi rol, invocaría, digamos, a mirar que optimicemos los tiempos y miremos las cosas más urgentes y necesarias que necesitamos en el país, y bueno, las demás, esperemos un poco, ¿no? Porque creo que hay una... ahora la población, fíjense, salió la última encuesta y seguimos el Congreso con muy baja aprobación, muy baja aprobación. Es verdad que hemos subido unos puntitos, hemos llegado a 24%, pero es creo que inaudito que en un país, una institución tan importante como el Congreso, tenga más del 67% de desaprobación. Algo nos quiere decir la población, ¿no? Y ahí creo que hay que ser muy conscientes. Mirta, una pregunta sobre el tema de la Contraloría. ¿Lo que se busca es devolverle la facultad sancionadora o hay algo más en este debate que me parece que lo van a ver en el pleno del viernes, ¿no? Sí, este viernes debatimos esa norma que es muy interesante. ¿Por qué? Porque básicamente a la Contraloría, por una sentencia del Tribunal Constitucional, se le quitó la capacidad sancionadora, y entonces desde entonces la Contraloría puede hacer control concurrente, puede hacer pues digamos toda su actividad de fiscalización, pero no se produce ninguna sanción. Lo que hacen es en ese momento mandar todos los actuados de lo que encuentren al Ministerio Público, y ya sabemos nosotros que los procesos de esa naturaleza pues pueden durar muchos años. Entonces necesitamos como devolverle esa capacidad, por ejemplo, de separar funcionarios, una sanción de esa naturaleza que puedan ejercer, que lo ejercían antes, alguna multa, etcétera, para que le demos, digamos, coloquialmente hablando, dientes a una institución que en este momento se vuelve fundamental, ¿no? Si no, hay muchas limitaciones. Sobre ese mismo tema, pero el que ustedes aprueben esa ley no podría llevar después a que el Tribunal Constitucional termine de nuevo quitándole las garras quitándole los dientes a la Defensoría, manteniendo la posición que tuvo. Más bien es que en esta sentencia del Tribunal Constitucional le dicen a la Contraloría que no puede ejercer esta función sancionadora si es que no hay una ley que así lo autoriza, y nosotros la función de este Congreso sería darle esa ley para que la Contraloría siga actuando de una forma que pueda ser más eficiente, ¿no? Entonces creo que esa es una ley que va por buen camino. Mirta, aparte de los temas de las leyes y lo demás, en noviembre del año pasado, más o menos al final de noviembre, tú habías denunciado amenazas de muerte o amenazas en general
si no se aprobaba el desembolso de la ONP, ¿no? De los fondos de la ONP para los afiliados a la ONP, los aportantes. Y ahora mismo hubo un amague de amenaza de bajarse la mesa directiva del Congreso si es que llevaban al Tribunal Constitucional, si el presidente Sagasti llevaba al Tribunal Constitucional la devolución de aportes de AFP y, si no me equivoco, CTS. El tema es ahora cómo va eso, cómo ha evolucionado el caso, hay nuevas amenazas, cómo va ese caso. Sí, yo con mucha preocupación quiero decir que felizmente no es una cosa generalizada. Yo no puedo hablar ni siquiera de una bancada, sino de determinados parlamentarios que han estado utilizando una forma, yo creo que poco saludable de hacer política, ¿no? Entonces, para que sus proyectos entren, lo que hacían es amenazar, incluso exponer públicamente a la mesa directiva, a los congresistas que votaban o que tenían una posición diferente, y creo que eso linda un poco con mecanismos que se parecen más a la extorsión, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una práctica que se debe abandonar, que no se puede seguir generando dentro del Parlamento. Eso, felizmente, que ha ido bajando en estos últimos meses. Solo son unos cuantos congresistas que todo el mundo sabe, los tiene identificados, pero que usan esta metodología que me parece muy perniciosa. Y fíjense, a mí me llegaron a amenazar de muerte, ¿no? Si es que no ponía en agenda el tema de la ONP, yo tenía una posición jurídicamente diferente. Yo advertí que lo de la ONP era un tema que podía devenir en inconstitucionalidad y por eso eran las amenazas, ¿no? Entonces, creo que eso no se puede practicar, así como no se puede estar condicionando. Digamos, la otra vez a mí también no me parece correcto que un congresista amenace al presidente de la República porque va a ejercernos, guste o no. El presidente de la República tiene determinadas prerrogativas. Una prerrogativa es que si no le parece bien una norma, puede recurrir al Tribunal Constitucional. Entonces, por ejercer una prerrogativa no se le puede amenazar con que lo vamos a vacar, ¿no? Creo que eso está fuera de lugar, que además es no entender también cuál es la lógica de el trabajo y de la representación presidencial, porque el presidente no tiene responsabilidad por sus opiniones políticas, son sus ministros los que responden. Bueno, en fin, yo creo que son cosas que hay que ir abandonando, y también este tema de ir presentando censuras, como si se tratara censurar al presidente del Congreso o la presidenta del Congreso, porque no es censurar a Mirta Vázquez, es censurar a la representación, digamos, del Congreso, o censurar al presidente de la República. No se trata, pues, como un colega decía, no se trata de censurar al presidente de la PAFA. Nos jugamos muchas cosas y ahí tenemos que, en realidad, ser muy responsables en este momento. Nosotros nos hemos propuesto, y yo tengo que decir que la mayoría de bancadas así lo han señalado. En este momento tenemos una responsabilidad muy grande y hemos colaborado para tener condiciones de estabilidad mínima, ¿no? Y ya nos falta muy poquito para, digamos, entregar los cargos y que asuman las autoridades que ahora van a ser elegidas por el pueblo. Entonces hay que tener mucha responsabilidad sobre este tema. Creo que no podemos admitir esas conductas que, felizmente, yo vuelvo a repetir, y eso ha quedado verificado con las votaciones, ¿no? ¿Quiénes son los que están apostando por eso? En el caso de la mesa directiva fueron 2 votos, ¿no? Y yo creo que esas posiciones quedan aisladas. Ahí quería hacerte una pregunta, porque resultó realmente insólita esa votación, ¿no? Porque claro, uno dice, si colocan al debate una moción de ese tipo, ¿no? Uno, en el mundo normal o en el Congreso habitualmente, eso ya había algún acuerdo, por lo menos de 2, 3 bancadas que dicen vamos a censurar al presidente o a la presidenta del Congreso. Eso ha pasado en otros momentos de la historia política, pero que ocurra eso y que sean 2 los que votan a favor y el resto, o sea, votan a favor
O sea, ¿hay también un problema de procedimiento ahí o porque resulta sorprendente? O sea, lo que resulta sorprendente es que el Congreso de la República tenga que perder tiempo y que todo el país esté pendiente, porque durante 24 horas todos estábamos preocupados de si iba a caer la mesa directiva del Congreso o iban a tumbarse el presidente de la República. Sí, yo creo que este es mi punto de vista personal también. Me parece que hay un tema de necesidad de ajuste del reglamento, ¿no? Porque fíjate, una censura a la mesa directiva la puede presentar un congresista con un voto, o sea, con su voto, y de hecho ha pasado varias veces que algún congresista le parece el momento, se le ocurre, o algunos hasta yo creo que amanecen de mal humor y presentan su censura. Y es de verdad muy desgastante también para el país, más que para nosotros. Es un país que está con miles de preocupaciones y de pronto se paraliza porque dice de repente terminan censurando a la mesa, termina cayendo una mesa o termina cayendo un presidente, ¿no? Con lo que eso significa, la inestabilidad tiene costos reales en la vida de la población. Entonces, a mí sí me parece que ahí necesitamos un ajuste porque no se pueden utilizar las censuras como motivo o como forma también de descargar ánimos, ¿no? En el Congreso aquí yo he visto, por ejemplo, esta vez que era casi una descarga de los ánimos, de las animadversiones que una o dos personas tienen contra quien ejerce la presidencia del Congreso, ¿no? Entonces, es un poco, sí, cuestionable. Yo diría, necesitamos algunos parámetros para no entrar en este tipo de trances, ¿no? Muy bien, Mirta, y ahora pasando a otros temas, vamos a dejar brevemente su puesto como presidenta del Congreso, porque tengo una pregunta que necesito hacerle y no sé, por la agenda recargada que usted tiene, no podemos decir que va a venir nuevamente al programa, así que voy a aprovechar este momento para preguntarle cuál va a ser su futuro después de julio, el 15 o 16 de julio que deja el cargo, teniendo en cuenta que el Frente Amplio, el partido por el que usted fue electa, ha perdido la inscripción en esta última elección. ¿Cuál es el futuro de Mirta Vázquez? ¿Cuál es la proyección dentro de la izquierda? Es una buena pregunta, Laura, que yo también me la estoy haciendo porque, a ver, yo entré a hacer política partidaria invitada por el Frente Amplio, de hecho no soy miembro, pero es verdad, es un partido que ha perdido la inscripción, pero eso también me cuestiona a mí de manera positiva. Yo creo que más allá de los cargos, hay un trabajo pendiente, político pendiente, que a mí sí me gustaría seguir haciendo, digamos. Yo en medio de estas circunstancias y con el rol que he ejercido me doy cuenta cuánta necesidad hace falta de hacer pedagogía política en las bases, en la gente, que la gente generar conciencia de que la participación política es muy importante, porque siempre dejamos estos espacios para determinada gente que cada vez se recicla, ¿no? Y por eso nos quejamos tanto del tema político. Entonces, a mí me gustaría seguir activando políticamente, seguro me gusta más desde las bases, desde hacer un poco pedagogía política, pero más allá de eso yo no tengo más planes establecidos ni nada de eso. Para mí ha sido una experiencia muy fuerte también todo esto, ha sido todo muy rápido. También necesito uno procesar y necesita también saber qué saca de todo esto y qué puede devolver para utilidad del país y de la gente más joven, ¿no? En ese sentido, Mirta, siguiendo con la lógica de la pregunta, no te voy a preguntar si vas a postular a algún cargo en el futuro, pero ¿cuál es tu balance más bien de tu gestión como presidenta del Congreso? O sea, tú has sido presidenta del Congreso, no estaba en tus planes hasta donde recuerdo, yo te entrevisté la víspera de que fueras electa, pero bueno, ahí estás en el cargo. ¿Cuál es el balance, lo bueno, lo malo, lo feo de esta experiencia? Sí, a ver, fíjate, yo entro a ser presidenta del Congreso producto de una crisis política durísima en el país, de una crisis sanitaria sin precedentes, ¿no? Y creo que
es un momento que, digamos, en el que se conjugan una serie de factores para yo llegar a la presidencia del Congreso, y yo me tracé 3 objetivos principales, ¿no? De cara a mi responsabilidad que sentía que debía asumir con el país. El primero es que es un objetivo más de tipo político. Si entro en una crisis de esta naturaleza, yo dije mínimo, lo que debo procurar es generar condiciones de mínima estabilidad hasta que lleguemos a las elecciones, y yo casi estoy tranquila de que lo estamos logrando, ¿no? Porque ya pasamos la primera vuelta, porque había todo un riesgo, recordarán ustedes, de que otra vez esto se genere, digamos, otra crisis, y eso iba a ser realmente terrible para el Perú. Entonces, una mínima condición de estabilidad. Me tracé también el objetivo de intentar mínimos consensos con las bancadas, siendo yo representante de la bancada más pequeñita entonces en el Congreso. Ha sido difícil, pero creo que hemos podido llegar a consensos mínimos con los grupos políticos para llevar adelante alguna agenda mínima que responda a las expectativas de la población, y también creo que hay cosas interesantes que ha salido de ahí. Y lo tercero era cómo mantenemos en medio de una crisis sanitaria sin precedentes el funcionamiento y aseguramos el funcionamiento de una institución tan importante como el Congreso, que además está tan deslegitimada. Y entonces había que sumar algo para devolverle algún tipo de confianza. Yo también ahí diría, algunos objetivos se han cumplido porque, fíjense, hemos logrado que este Parlamento funcione en medio de la pandemia, cuidando la salud de nuestros trabajadores. Es verdad, hemos tenido muchos trabajadores que enfermaron, algunos murieron, pero hemos encontrado la metodología para trabajar y tratar de protegernos. Hemos hecho algunas reformas mínimas acá administrativamente. Hoy estoy muy contenta porque hoy presentamos, voy a hacer mi cherry, hoy sacamos nosotros a la luz este manual de técnica legislativa, que es como un regalo para los próximos congresistas y para que no pasen lo que nosotros pasamos, ¿no? Que llegamos acá y no sabes cómo hacer una ley, cómo plantear, etcétera. Y esto lo han trabajado los propios trabajadores del Congreso, del servicio parlamentario, que llevan años y han acumulado toda su experiencia y escribieron este manual que ayuda es un instrumento para generar normas y generarlas de manera correcta, ¿no? Así que hay cosas como mínimas de reforma que hemos hecho al interno aquí, que creo que también se han cumplido. Yo diría, han sido tiempos muy difíciles. Seguro que no logramos cumplir con las expectativas, con todas las expectativas que tiene la población, y por eso seguimos teniendo críticas y hay que seguirlas asumiendo con mucha seriedad. Pero creo que algunos pasos hemos ido dando. El reto creo que es seguir construyendo confianza, devolviendo confianza a un parlamento como institución, que creo que es fundamental, ¿no? El parlamento tiene que volver a ser un espacio donde en el que la gente crea, que sea un espacio que traduzca las demandas de la población. Creo que en el marco de la democracia tenemos que asegurar eso, ¿no? Entonces yo diría, miren, con todas las dificultades, algunos pasos hemos dado, y creo que es muy importante ir también dejando un mensaje, ¿no? Podemos hacer gestiones diferentes, transparentes, honestas y además eficientes. Yo he intentado eso, ojalá que la población pueda verlo más adelante, ¿no? Mirta, una repregunta, perdón. La relación con el Poder Ejecutivo, ¿cuál es tu evaluación de lo que ha sido la relación con el gobierno del presidente Sagasti y con el presidente Sagasti, con quien has tenido pues que coordinar seguro en muchas ocasiones en este contexto tan crítico que hemos vivido? Sí, en realidad, fíjense, con el Ejecutivo siempre van a existir, y creo que eso es natural, ¿no? El Parlamento es la institución
que controla también políticamente al Ejecutivo, y por eso es que muchas veces existen desacuerdos, existen tensiones, pero yo quiero valorar que en medio de esos desacuerdos, tensiones que siempre se van a dar, creo que también en el marco de la democracia es natural eso, hemos sabido mantener una relación respetuosa y diligente también, hemos podido dialogar, ¿no? Y transparentemente también decirnos qué es lo que nos parece de ambos poderes que no funcionan bien. Ellos tienen mucha crítica contra el legislativo, nosotros tenemos mucha crítica también contra el ejecutivo, pero por lo menos hemos tenido una relación saludable en la que hemos podido avanzar en algunas cosas de manera conjunta y en otras pues seguimos haciendo nuestra labor fiscalizadora, creo que hasta que terminemos, hasta el último día, ¿no? Muy bien, Mirta, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí explicándonos y respondiendo absolutamente todas las preguntas que teníamos guardadas desde hace tiempo. Quizás no te volvamos a ver aquí como presidente del Congreso, pero por supuesto siempre este es un espacio de encuentro para Mirta post-Congreso. Bienvenida siempre. Gracias. Muchas gracias, Laura y Javier, y yo creo que estoy agradecida también de ustedes que me permitan estos espacios como para llegar a la población, intentar explicar, y creo que es un reto muy difícil el que me ha tocado, y yo asumo con mucha seriedad todas las críticas que hay en el Parlamento, pero también explicarles que estamos haciendo esfuerzos diferentes y ojalá que terminada esta gestión, pues algo hayamos aportado al país. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Mirta Vázquez. Esto fue La Resaca con Laura Grados y Javier Torres.